Gracias por su sintonía con nosotros en Nuevas Perspectivas. Gracias por ser la familia que somos, AG Vision World. Gracias por darle me gusta a cada programa y por compartirlos con sus amigos y con sus relacionados. Señores, los republicanos parecen ser las personas que vengan a cumplir con la reforma migratoria o con un alivio migratorio más sostenible. Por eso los republicanos tienen una alta ventaja casi histórica que es un indicador clave de lo que tienen que ver con las elecciones que se avecinan. A veces veo un resultado de sondeo que salta a la página. Ese fue el caso cuando vi una encuesta de Gallup publicada recientemente sobre quién cree que los estadounidenses pueden manejar mejor el problema que es más importante para ellos. Bueno, situada en un contexto histórico, esta encuesta presagia potencialmente cosas muy buenas para los republicanos en noviembre. Todos estamos acostumbrados a las encuestas que preguntan a los votantes qué tema es más importante por ellos. Gallup plantea la pregunta abierta a los estadounidenses, lo que significa que un encuestado puede decir cualquier cosa, desde lo mundano, por ejemplo, la inflación, hasta lo estúpido, por ejemplo, los payasos. Gallup, a diferencia de otras encuestadoras, tienen otro giro en esas preguntas, pues continúan presionando a los encuestados para que responda qué parte creen que pueden manejar mejor el problema que acaban de nombrar como es lo más importante para ellos y qué opinan. Bueno, los datos más recientes de la Gallup muestran que el 48% de los estadounidenses creen que el Partido Republicano está mejor equipado, mientras que el 37% cree que el Partido Demócrata. Estamos hablando de una diferencia muy marcada ya a pocas semanas de las elecciones. Esta ventaja republicana de 11 puntos es una de las mejores que ha tenido mirando 20 elecciones intermedias desde el 1946, cuando se hizo esta pregunta. Solo una vez el Partido Republicano ha tenido una mayoría o una mayor ventaja en esta pregunta. Eso fue en el 1946, cuando los republicanos tenían una ventaja de 17 puntos sobre los demócratas. Los republicanos obtuvieron una ganancia neta de 55 escaños en la Cámara en las elecciones del 1946, y aunque la correlación está lejos de ser perfecta, vamos a decir que 0.7% en una escala de 1 entre los escaños de la Cámara ganados por el Partido Republicano y cómo se enfrentaron a los demócratas en la cuestión más importante, pues existe en gran medida que esto pueda pasar en esta ocasión. Para no tratar de confundir y que ustedes vean los resultados, eche un vistazo a todas las elecciones sobre 1946 en las que hubo un presidente demócrata. Los republicanos terminaron con 230 escaños en promedio en las 5 elecciones cuando lideraran la cuestión de quién confiaban más los estadounidenses sobre el tema más importante para ellos. Esto concluyó en 1946 cuando ganaron 246 escaños. Imagínense, una mayoría, pero mayoría. En las 4 elecciones en las que los republicanos quedaron a la saga en esta pregunta, obtuvieron un promedio de solo 189 escaños. Esto incluyó tanto el 1962 como el 1998, que son 2 elecciones en la era de las encuestas con un presidente demócrata, cuando los republicanos obtuvieron una ganancia neta de menos de 5 escaños.
Los demócratas deben también mantener a los republicanos en una ganancia neta de menos de 5 escaños para mantener el control de la Cámara después de las elecciones de noviembre. La gran ventaja republicana de este año puede ser un poco sorprendente, dado que lo que parece ser el panorama electoral, esto pudiera ser una diferencia muy marcada. Los demócratas y los republicanos están básicamente empatados en la boleta genérica del Congreso en este momento. A los demócratas le ha ido bien en las elecciones especiales, ayudados por la decisión de la Corte Suprema, que fue lo de anular el Roe v. Wade. De hecho, es ciertamente muy plausible que los demócratas superen la línea de base histórica que sugiere la pregunta de Gallup, pero también es posible que el aborto se esté desvaneciendo como un problema, pues ocupó el sentimiento lugar en comparación con otros temas cuando se les pidió a los estadounidenses que nombraran temas que eran extremadamente muy importantes para ellos a una encuesta reciente de la Universidad de Monmouth. Bueno, las encuestas de Gallup mostraron que el 8% de los estadounidenses mencionaron el aborto como el problema más importante de la nación en julio. Eso fue el más alto desde que Gallup comenzó a rastrear el aborto como un problema importante en 1984. En su encuesta más reciente, solo el 4% dijo que el aborto era el problema más importante, lo que gran manera ha perdido importancia. Además, el porcentaje de estadounidenses que mencionaron el sistema judicial, los tribunales, las leyes como el problema más importante se redujo del 5%, eso fue en julio, al 2% en la actualidad. Vemos esto en las búsquedas de Google también. El número de búsqueda de aborto en Google en septiembre estuvo básicamente relacionado con el número de búsqueda en abril, antes de la filtración en mayo de la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade. Pues la búsqueda en septiembre fueron 1/3 del nivel que tenían en mayo. O sea, todo ha ido cayendo. La gente ha ido entendiendo que eso no es un tema de gran importancia, porque eso es una decisión personal y no tiene nada que ver con el país y el desarrollo. Son una quinta parte del nivel que tenía en junio cuando Roe v. Wade fue volcado. Son menos de la mitad de lo que eran en julio. Bueno, esto podría ser una muy mala noticia para los demócratas. Las encuestas muestran que los demócratas tienen más confianza que los republicanos en el tema del aborto por 2 dígitos. Los republicanos son más confiables por 2 dígitos en los temas de la inflación y la economía, que era mucho más probable que los estadounidenses dijeran que era importante para ellos en la encuesta de Monmouth. Bueno, otro que ocupó un lugar destacado en la encuesta de Monmouth fue el crimen, un problema en el que los republicanos han estado trabajando. Las encuestas indican una ventaja de 2 dígitos sobre el crimen. En particular, la búsqueda de aborto superaron en número a las búsquedas de delitos en Google en mayo y en junio y julio. Hoy en día las búsquedas de delitos superan números a los abortos en más de 2-1. Si eso se mantiene en noviembre, es posible que los republicanos no tengan problemas para alcanzar ese promedio de 230 escaños en la Cámara que tienen cuando tienen la ventaja sobre quién cree que los estadounidenses pueden manejar mejor el tema y que es más importante para ellos. Por lo visto, y una encuesta tan creíble como la Gallup está diciendo que los republicanos pueden tomar consigo tanto la Cámara de Representantes como el Senado, y en la Cámara de Representantes llegar hasta 230, lo que significa que sería una muy buena mayoría en la Cámara de Representantes.
haciendo las cosas, señores, así están, así están. Así que muchas bendiciones para ti y para los tuyos.